Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren súper bien. Hoy, chicos y chicas, tenemos un vídeo que promete dejarlos con la boca abierta, con esa intriga que nos encanta compartir con ustedes. Vamos a sumergirnos en una historia que nos ha llegado y que tiene un giro inesperado, un momento clave que, créanme, no se van a querer perder. Prepárense porque el título lo dice todo. Mert le grita mi amor a Afra, la reacción te dejará sin aliento. Sí, han leído bien. Vamos a desglosar este momento tan esperado, a analizar las emociones, las miradas y sobre todo, esa reacción que ha causado revuelo. ¿Qué significa este grito? ¿Qué hay detrás de él? Es una declaración pública, un momento de desesperación, una explosión de amor puro. Todas estas preguntas rondan nuestras mentes y hoy intentaremos responderlas. Antes de empezar con toda la carne en el asador, les recuerdo algo súper importante, que además nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido de este calibre. Suscríbanse al canal. Si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo que aparece por ahí abajo. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Es gratis y nos dan un gran apoyo. Dicho esto, vamos a sumergirnos en esta historia. Como muchos de ustedes saben, Mert y Afra se han convertido en una de las parejas más comentadas y queridas del momento. Su historia ha tenido sus altibajos, sus momentos de dulzura y también sus enigmas. Hemos visto su relación florecer ante nuestros ojos, a través de las redes sociales, de apariciones públicas, y de los rumores que siempre rodean a las celebridades. Pero hay algo que siempre hemos sentido, una chispa especial entre ellos, algo que iba más allá de las cámaras. Y de repente llega este momento. Un grito. Un grito lleno de significado. Mi amor. Imaginen la escena. El lugar, las personas alrededor, la expectación. Y en medio de todo eso, Mert, nuestro Mert, suelta esa frase tan potente. ¿En qué contexto ocurre? Está en una situación de estrés, de alegría desbordante, de celos. Las imágenes que han circulado nos muestran fragmentos, pero la interpretación de lo que realmente estaba sucediendo es lo que nos ha cautivado. Los gestos, la mirada de Mert en ese instante. Se le ve intenso. Apasionado. Como si tuviera algo que necesitaba expresar sí o sí, sin importar las consecuencias, sin importar quién pudiera estar escuchando. Y Afra. A Afra. Su reacción es precisamente lo que ha hecho que este vídeo se vuelva viral. Hemos analizado sus gestos, su expresión facial, y la verdad es que es un torbellino de emociones. Al principio, la sorpresa es evidente. Unos ojos que se abren, una ligera inclinación de cabeza, quizás un pequeño jadeo. Es la reacción instintiva ante algo inesperado, especialmente si viene de alguien tan cercano. Pero luego la cosa se pone más interesante. Vemos cómo su rostro comienza a transformarse. Es vergüenza, es felicidad, es confusión. Es una mezcla de todo ello, y es fascinante de observar. En algunos vídeos, se puede apreciar cómo Afra intenta reprimir una sonrisa, como si no supiera si debe mostrarse abiertamente complacida o mantener una pose. Hay un momento en el que su mirada se cruza con la de Mert, y en esa conexión es donde reside gran parte del drama. ¿Qué se dicen esas miradas? Hay un entendimiento mutuo, una complicidad que solo ellos dos comparten. Lo que hace este momento tan especial es precisamente esa dualidad. Por un lado, está la audacia de Mert, su valentía al expresar sus sentimientos de una forma tan pública. En un mundo donde muchas veces las emociones se guardan, él decide gritar su amor. Y por otro lado, está la sutileza de Afra, la forma en que procesa esa declaración. No es un grito de vuelta, no es un rechazo, es algo mucho más matizado. Hemos leído muchos comentarios de ustedes, nuestros queridos seguidores, y las teorías son infinitas. Algunos dicen que es una prueba de amor verdadero, que Mert realmente la ama y lo demuestra sin tapujos. Otros creen que podría ser una estrategia, una forma de avivar la llama de su relación pública. Y también están los que piensan que Afra reacciona así porque sabe algo que nosotros no sabemos, o porque está acostumbrada a este tipo de demostraciones. Personalmente me inclino a pensar que hay una autenticidad en ese grito. La forma en que Mert lo pronuncia, la urgencia en su voz, sugieren una emoción genuina. Y la reacción de Afra, esa mezcla de sorpresa y alegría contenida, refuerza esa idea.
No parece forzado, no parece actuado. Parece un momento humano, real, lleno de sentimientos. Piensen en las implicaciones de este acto. Declararle amor a alguien de forma tan enfática, frente a posibles testigos, puede ser un acto de empoderamiento para Mert y al mismo tiempo, un gran compromiso. Para Afra, recibir esa declaración puede ser abrumador, pero también tremendamente gratificante. Si se siente correspondida. Analizando las redes sociales y las reacciones del público, vemos que este vídeo ha generado un debate saludable. La gente se pregunta si ellos son la pareja perfecta, si su amor es real, y si este tipo de demostraciones públicas son lo correcto. Y es precisamente esta diversidad de opiniones lo que hace que una historia como esta sea tan interesante de compartir. Es importante recordar que nosotros solo vemos una pequeña parte de sus vidas. Lo que vemos en pantalla, en las fotos, en los vídeos, es una versión editada y curada de la realidad. Pero a veces en esos instantes espontáneos, en esas reacciones que escapan al control, podemos vislumbrar la verdad. Y en este caso, el grito de Mert y la reacción de Afra parecen ser uno de esos vislumbres. Hemos visto vídeos similares en el pasado, donde un gesto o una palabra cambian por completo la percepción de una relación. Este es uno de esos momentos. Un instante que condensa tantas emociones, tantas posibilidades. ¿Será este el punto de inflexión para Mert y Afra? ¿Marcó este grito el inicio de una nueva etapa en su relación? Las especulaciones son parte de la diversión, por supuesto. Y mientras esperamos más noticias o más gestos que nos den pistas, nos queda analizar este momento con detenimiento. La intensidad en la voz de Mert, la forma en que sus ojos buscan a Afra. La mirada de ella, que pasa de la incredulidad a una especie de dulzura, a una comprensión tácita. Incluso si este grito fue solo un impulso momentáneo, el hecho de que se haya capturado y compartido ya tiene un significado. Ha puesto de relieve la profundidad de sus sentimientos, al menos por parte de Mert. Y ha generado una conversación sobre el amor, la expresión de emociones y las relaciones en la era de las redes sociales. No podemos negar que este tipo de momentos nos atrapan. Nos hacen sentir parte de algo, nos conectan con las emociones humanas más básicas. El amor, la pasión, la sorpresa, la alegría. Todo ello encapsulado en un grito y una reacción. Y por eso estamos aquí, para desmenuzar estos momentos, para compartirlos con ustedes y para debatir sobre ellos. Para resumir un poco lo que hemos explorado hoy, el grito de Mert de Mi amor, a Afra ha sido un evento que ha capturado la atención de muchos. La reacción de Afra, una mezcla de sorpresa y emoción, ha sido analizada al detalle. Creemos que este momento, aunque breve, revela una intensidad en los sentimientos de Mert y ha abierto un debate sobre la autenticidad de su relación y la expresión de emociones en público. Y ahora, llegamos al final de este análisis. Espero de verdad que hayan disfrutado de este recorrido por este momento tan comentado. Me ha encantado compartirlo con ustedes y leer todas sus teorías e ideas en los comentarios. Ustedes siempre aportan una perspectiva increíble a nuestros vídeos. De nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos. Su presencia aquí significa muchísimo para nosotros. Ahora, como siempre, les pido que me dejen saber qué piensan en la sección de comentarios. ¿Qué les pareció la reacción de Afra? ¿Creen que Mert realmente gritó eso? ¿Qué creen que significa? No se corten, díganme todo. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un buen asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también siguen de cerca las historias de Mert y Afra. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierden nada. Gracias una vez más por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.